Laguna El Hinojo, Venado Tuerto, 13 de noviembre de 2010. Me encuentro con Raúl Bertolini. Raúl, para aquellos jóvenes principalmente que quizás no lo conozcan, ¿quién es Raúl Bertolini? Bueno, un hombre que siempre ha tratado de ver el fondo de las cosas o lo subyacente, como una actitud natural, ¿no es cierto? Que sin que yo me haya dado cuenta, digamos, de que en el fondo tenía tras de mí esa actitud, ¿no es cierto? Y el fenómeno ovni, digamos, un comienzo donde yo me relaciono con Américo Gemelli, que le había tenido una experiencia ya a fines de los 50. Entonces me apasionó un poco la experiencia que tuvo y de ahí, digamos, nos empezamos a reunir para comentar y pasarnos información muy escasa que en ese momento circulaba, hasta que se produce el caso de Eugenio Douglas, que nos conmociona por la magnitud, el hecho de ser un conocido acá de Venado Tuerto y en sí, digamos, la experiencia tan insólita que tuvo. Entonces de ahí un poco nos fortalece, digamos, la acción. Ya que mencionó el caso de Eugenio Douglas, coméntenos brevemente cuál fue ese caso, de qué se trató. Bueno, a mediados de la década del 65, del 60, creo que fue en el año 64, de por sí sería interesante un poco detallar la característica del personaje Douglas, porque era un personaje. Él tenía varios oficios, era carnicero, transportista, le gustaba frecuentar los lugares de juego, naipes, lugares de diversión, en fin, lo podemos ubicar, digamos, con esa característica de ser muy concreto y, digamos, un desgustante de los placeres terrenales. Bueno, en un viaje que traía carbón por la zona de Monte Maíz, una noche lluviosa, dice que alcanza a ver en el camino un auto así como que emitiese una luminosidad. Y le parecía, lo describía como un Impala, esos autos grandes de la época, de los años 50. Pero él tenía cierto temor de que sea de la policía, porque creo que el carbón ese lo traía medio, digamos, sin los requisitos legales necesarios. Y sigue avanzando con cautela hacia ese auto. Entonces, cuando tiene cierta proximidad del mismo, ve que se eleva y se le pone frente al camión. Entonces él se asusta un poco por tal hecho y se va hacia la banquina. Desvía un poco la trayectoria. Entonces sale del camión, hacía bastante fresco, andaba con una manta, y ve que ese auto se le aproxima cada vez más, ese auto entre comillas,
Entonces él, como iba siempre armado, le tira un par de tiros a la nave. Cuando hace, digamos, ese proceder, cuando realiza el proceder ese, desde el objeto le emiten un rayo, dice, de color rojo y otro verde, y le da sobre el rostro. Entonces se cubre la cara con el poncho que llevaba la manta, y eso así ya de pánico empieza el camión ya no podía, digamos, circular, a ir por campo traviesa saltando alambrado. Dice que a los costados, dos seres de 2 metros y pico, lo describe así, digamos, para no repetir mucho la descripción, así como si fuese medio robotizado los seres. Entonces termina de descargar las balas sobre esos dos objetos que parecían, digamos, de forma humanoide. Vamos a poner objetos entre comillas, y dice que siente como un ruido de que da en el blanco. Entonces ya con el revólver sin balas, emprende la huida ya a mayor velocidad. Entonces los deja atrás, estos dos seres. Y ves como que en el campo ahí lo describe un silo, como si estuviese echado, evidentemente una nave madre. En el momento que pasa, toma cierta distancia de la misma, ve que ese objeto que primero digamos, observó y que le emitió los rayos rojos y verdes, penetra en la misma. Entonces, describe más o menos un objeto de unos 7, 8 metros de altura por unos 15 metros, 20 metros de largo. Cuando penetra ese objeto, en forma de auto, como él lo describe, se eleva y se va. Entonces llega hasta el pueblo de Montemaíz. Entonces ve que las luces se empiezan a apagar, o pierde, digamos, voltaje, intensidad, se hace muy mortecina, muy pálida, y pasa frente a la usina. En esa época el pueblo tenía corriente continua, el generador. Entonces le pregunta al encargado de la misma qué pasa, que las luces se están apagando. Dice que no tenía ninguna explicación porque todo estaba, digamos, en funcionamiento normal. Entonces de ahí va a la policía, hace la denuncia de que había dejado un camión, que fue, digamos, motivo de una experiencia donde le hace relato de lo sucedido. Entonces le indican de que un lugar donde vaya a dormir, y a la mañana van temprano a donde estaba el camión, y dicen que ven unas huellas de un pie, digamos, más grande que el normal humano. La llovizna, digamos, había un poco borrado ciertos rastros, pero atestiguan de que había habido un movimiento ahí medio extraño. Bueno, Dula, después de esa experiencia, cambia su personalidad, tuvo secuelas físicas, se le paraliza, tiene dificultad para caminar, tiene una semiparálisis de los miembros inferiores, y queda, digamos, muy tocado por la experiencia. O sea, que un hombre, digamos, que frecuentaba ciertos ambientes, tiene una característica psicológica no acorde a
fantasear en esa época que del ovni prácticamente no se hablaba, con una descripción de un suceso de esa magnitud, sintetizando, ¿no? Después de tantos años de estar detrás del fenómeno ovni, ¿a qué conclusión ha llegado, si es que ha llegado a alguna? Bueno, que nosotros nos basamos fundamentalmente en dos parámetros: los testimonios y algunas huellas, digamos, que se han encontrado en el lugar del suceso. Dentro de los testimonios, uno puede descartar la veracidad de algunos relatos en un porcentaje del 20 o un 30%, digamos. El resto, de acuerdo a la calidad, digamos, moral, digamos, la característica de los testigos, tenemos que dar cierta credibilidad, desde ya considerando que puede haber ciertas confusiones, que el relato, digamos, no exprese a la perfección el suceso, digamos, que cree o ha visto. O sea, de que es una base muy importante el testimonio. Y en muchos casos hubo huellas. El pasto deshidratado, las huellas circulares, terreno en la zona de la huella, como si estuviese excavado, muchos otros indicios también. Así que debido a lo mismo, tenemos que dar un grado alto de credibilidad del fenómeno. Aunque mi actitud personal es dejar, digamos, la información en un lugar así como una especie de computadora mental y dejarla así, digamos, en espera de nuevas informaciones que pueda, digamos, corroborar ese suceso, porque a veces aparecen otros testigos que no están en contacto con el testigo, digamos, inicial, que corrobora desde otro lugar mejor una observación. Entonces es una cuestión de asociar observaciones que no están vinculadas entre sí. Entonces eso a veces requiere un tiempo para que eso suceda. ¿El ovni es extraterrestre? ¿El ovni es extraterrestre? Posiblemente sí. Puede ser interdimensional también. Muchas gracias, Raúl, por esta entrevista. Gracias a vos.